Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, antes de empezar, quiero agradeceros que estéis aquí por la tarde. Esta presentación no podría haberse hecho si el centro no hubiera puesto todo de su parte, así que muchas gracias tanto al equipo directivo como a Cristian, mi compañero de historia, que ha organizado todo. Y tengo que dar también un agradecimiento especial a mis chicas que han removido Roma con Santiago para venir a tiempo y ejercer de vendedoras y todas estas cosas. Así que muchas gracias a vosotras también. Como esto de las presentaciones de los libros uno tampoco tiene mucha experiencia, pues empiezo yo para quitarle un poco los nervios a los compañeros. Quería que el perfil de gente que estuviera conmigo fuera gente diversa, porque la intención del libro, para los que no hayáis empezado con él todavía, es que es un libro para todos. Es decir, es un libro pensado para gran público, no es un libro de especialistas. Pero es verdad que eso es lo que uno tiene en la cabeza, luego se pone a escribir y sale el pedante que tiene dentro y lo llena de datos y lo llena de fechas. Pero en principio la idea era escribirlo para todo el mundo. Entonces me siento muy bien arropado por un perfil más de humanidades y un perfil científico. Me parece fascinante presentar un libro de historia del arte con un físico que además es profesor de matemáticas, que es, ¿no? Porque al final estas casillas en las que nosotros hemos metido las disciplinas académicas pues son tan mentira como todas estas otras que contamos siempre, ¿no? Los saberes al final están muchísimo más relacionados y la belleza, que es de lo que habla la historia del arte, no se entiende sin las matemáticas y no se entiende sin la filosofía, ¿no? Así que estoy perfectamente arropado en la presentación. Así que agradezco mucho a Rafa y a Amanda que se hayan dejado engañar, que en ningún momento dudaran, bueno, creo que sí dudaron, pero cuando estábamos pergeñando la presentación y que se sumaran a esta cosa. Yo por otro lado estoy muy emocionado porque bueno, uno no escribe un libro todos los días, aunque bueno, visto que tampoco ha sido tan chungo, lo mismo hago más, se puede, y bueno, que me emociona poder hacerlo en el centro donde desempeño mi labor docente, que es mi otra gran pasión, aparte de la historia del arte. Así que muchas gracias a todos por hacerlo posible. Voy a dar la palabra ahora a mi compañero Rafa, que es el primero en intervenir, aunque estáis abiertos a la intervención espontánea en cualquier momento, siempre que sea en positivo. Si lo que vais a decir no es positivo, por favor, o lo dejáis para luego o mejor no lo digáis. Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Sobre todo, bueno, agradecer aquí a mi compañero Cipri esta pequeña encerrona que me ha perpetrado. Quiero comenzar con un dato matemático para empezar. Cipri es una persona muy importante en mi vida porque cumple la propiedad de que es la persona con la que más tiempo he trabajado. O sea, juntando todos mis trabajos y juntando todos los centros en los que he estado, sumando los años, Cipri es la persona con la que más tiempo he coincidido. En el instituto del cual venimos, que es el Laguna de Pazte, del cual además tenemos por allí representantes por allí detrás, y luego en el Altair, que es donde llevamos los últimos 5 años, ¿verdad? Y además, bueno, es muy significativo que este libro se presente aquí, porque este libro realmente es hijo del Altair, no sé si sabéis hasta qué punto. Creo que luego lo dirá él, yo no me atrevo a decirlo, y más porque hay jefes por ahí abajo, entonces espero que lo diga él. Nada, espero que este primer peloteo para empezar no haga pensar que yo el libro lo he leído por compromiso, porque no es así. Es verdad que no es la primera vez que algún compañero escribe un libro y te lo tienes que leer, sí o sí, porque te lo tienes que leer.
Pero Cipri sabe que en este caso es diferente y desde que salió pues me puse muy pesado hasta que lo encontré, hasta que me lo firmó. Y bueno, pues quería sobre todo pues contar un poco cuál fue la impresión cuando lo he leído, ¿no? Porque es verdad que es un libro que en principio no va dirigido a alguien de mi perfil, si se puede hablar de perfil, pero cuando yo empecé a leerlo, que ya el primer capítulo lo leí el primer día y se lo dije a Cipri rápidamente, dije, es que este estilo me recuerda a algo, este estilo yo ya lo reconozco, o sea, es como que lo he visto antes y no sabía de qué, porque claro, a cuento de qué había leído un libro de estatuas, ¿no? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero recordé rápidamente que este libro me recordaba a la gente de nuestra edad, sí le va a recordar, a la gente más joven igual no, a los libros de Soci. No sé si recordáis a los libros de Soci, lo que son. Cuando estudiábamos, cuando había GB, pues había varias asignaturas, estaba Natu, estaba lenguaje, matemáticas, y estaba Soci, sociales, que era una asignatura pues que tenía una mezcla de historia, mezcla de geografía, un poquito de arte también, y a mí me recordó mucho lo que era ese libro, ¿no? Que eran asignaturas que en general nos gustaba mucho a la gente del colegio, pero que siempre decíamos, qué pena que con lo interesante que es, al final me lo hacen aprender, tengo que saber quién pintó este cuadro, quién fue este rey, quién tal, y como que pierde un poco de gracia. Este libro lo que nos trae es precisamente esa parte con la cual tú aprendes, disfrutas aprendiendo y encima tienes que examinarte, con lo cual es maravilloso. Se nota mucho que quien escribe tiene una buena capacidad docente, una buena vocación. Creo que esto es más mérito del que escribe que del contenido. Creo que Cipri puede escribir de cualquier cosa y lo desarrollaría igual de bien. Y por eso pues, me parece bastante valorable. Tú lo lees y realmente estás aprendiendo. O sea, no solamente se te está quedando, sino que encima estás aprendiendo, estás construyendo, estás cimentando, o sea, estás como anclando el conocimiento que ya tienes. Y yo creo que eso está muy bien, ¿no? Comentaba yo con Cipri que digo, vamos a ver, si a alguien de matemáticas le resulta interesante, a lo mejor a la gente más académica, más sesuda, más seria, le resulta un libro frívolo, ¿no? Pero comentabas que no es así, ¿no? No sé si tienes algo que comentar. Sí, comento, sí. La gente que me ha comentado ya los primeros feedbacks con este libro es que es un libro muy académico casi, es decir, que luego cuento cómo se pergeña esto, que lo cuento también en el prólogo, pero bueno, para haceros un poquito de spoiler. El libro es un encargo, quiero decir, yo no hubiera escrito este libro motu propio, porque te dicen, haz un libro de estatuas, pero si te saben hacer el encargo bien, si te dicen, haz este libro, pero hazlo como crees tú que habría que hacerlo, y entonces ahí ya te enganchan. Entonces yo he querido hacer una historia, contar una historia, porque los monumentos públicos, los monumentos que tenemos en nuestras calles, en nuestras plazas, nos cuentan muchas cosas, ¿no? Bueno, que me estoy yendo y no contesta la pregunta. Entonces, esa parte de que uno es historiador del arte y quiere dejar constancia de eso, sale. Y entonces sí que es, en cierta medida, es un libro que yo creo que está escrito para que se entienda por todo el mundo, pero que al final es una buena historia. Quiere decir que es una historia de los monumentos y es académica. Aunque esté pensada para que la lea todo el mundo y que todo el mundo la pueda disfrutar, pero que el que quiera acceder a ella desde una perspectiva más académica puede hacerlo, ¿no? Porque doy ejemplos. Doy ejemplos. Luego también, a ver, para la gente que conoce a Cipri, a ver, quien te está hablando es Cipri. Entonces eso creo que es una gran ventaja, porque es como si él te estuviera contando las cosas. Es un libro al estilo Cipri, vais a encontrar salseos, porque hay salseos. Vais a encontrar también un poquito de barroco, ¿verdad? No mucho, pero también vais a encontrar barroco. Y luego, sobre todo, lo que más valoro es que es un libro muy actual. Yo cuando lo terminé de leer dije, qué suerte ha tenido Cipri, porque es que justamente he terminado de leer el libro y lo publica y sale en los medios la noticia esta de qué hacer, un tema muy polémico, muy candente, con la Cruz del Valle de los Caídos, ¿no? Ya adelanto que el capítulo que a mí más me ha gustado del libro es el de la iconoclasia, el de la destrucción de monumentos. Ese capítulo a mí me ha encantado, no sé por qué, pero bueno. Y justamente sale este tema de actualidad. Y dije, qué buen tino ha tenido Cipri de publicarlo justo cuando sale esto. Pero es verdad que si lo hubiera publicado a lo mejor hace 2 años, pues estaban las noticias estas de los atentados a las estatuas de Colón, ¿no? En Estados Unidos y por toda América. Con lo cual hace 2 años también hubiera sido actual. Pero es que te vas un poquito más atrás, a 2013, que lo comentábamos esta mañana, pues hubo derribos de estatuas en Ucrania, antes de la invasión de Crimea, de estatuas de Lenin también, ¿no? O hemos visto, por ejemplo,
unos años antes las imágenes icónicas, ¿no?, de cuando en Irak se derribaban las estatuas de Saddam Hussein, o qué decir, todas, pues el muro de Berlín, las estatuas de Lenin, todo esto, ¿no? Entonces, da la sensación de que es un libro que es muy actual, pero es que va a ser actual siempre, porque como Cipri refleja los monumentos, bueno, artefactos, ¿verdad? Artefactos. Que me encanta esa palabra, artefacto, porque es que si lo piensas es la palabra que tiene que ser. Pero bueno, si tú señalas los monumentos como representantes de la época, siempre que hay un cambio de época, el monumento se queda ahí, como testigo de lo que es, y siempre va a haber esa fricción, ese problema, ¿no? Entonces me da la sensación de que este libro te lo lees dentro de 15 años y sería exactamente igual de actual. Entonces me parece sobre todo lo más interesante. Es verdad que es un libro que no es exactamente una historia, ¿no? O sea, no está ordenado, está más bien ordenado por temáticas, aunque sí que es verdad que está ordenado más o menos temporalmente, y Cipri pone ejemplos muy cercanos y lejanos a la vez. Lo mismo te habla de una estatua de Carlos IV en México, ¿verdad?, como de un fusilamiento que tuvo lugar al Cristo del Cerro de los Ángeles, si no entendí mal, o sea, fusilaron al Cristo, que es una historia que tuvo lugar en Getafe, que me parece súper interesante. Y eso, Cipri hace un recorrido por diferentes temáticas más o menos ordenadas y muy ameno. Y la verdad es que poco más tengo que decir. Me llamó mucho la atención, a mí ya como un dato un poquito menos serio, o sea, ese origen de los monumentos que tú citas, claro, lo tengo que decir. Cipri cita que cuando surgen los monumentos es un fenómeno de pareidolia, ¿no? O sea, esto que tú ves una montaña y crees reconocer una forma de un dios, ¿no? O cuando juegas con las nubes a ver si ves ahí una forma, pues muy al principio del libro Cipri habla de esto, me encanta esa parte, es la que más me llamó la atención, y simplemente quería pues poner un ejemplo de lo que más me ha gustado. Hablando con otros compañeros, creo que a cada uno le ha gustado un capítulo diferente. Está por ahí el baile de estatuas, que decía Paco, por ejemplo, no me acuerdo cuál, o sea que creo que es un libro que va a gustar, realmente. Así que, de momento, yo daría paso ahora a Amanda, que hablará menos de que lleva un poquito. No, muchas gracias, Rafa. Ha estado súper guay. Bueno, voy a darle la palabra a mi compañera Amanda, que trae tela. No traigo tela. Pero bueno, Cipri cuando me pidió que estuviera aquí, sí que yo le pregunté que yo qué pintaba aquí. Y me dijo Cipri que bueno, que simplemente pues comentase un poco cuál había sido mi experiencia como lectora. Yo me lo he pasado muy bien leyendo este libro. De hecho, bueno, el curso pasado Cipri me ayudó mucho con una asignatura de Historia del Arte y siempre es como un referente al que preguntar. Entonces, bueno, yo voy a leer porque no me quiero perder y quiero comentar un poco cuál ha sido mi experiencia con este libro. Nietzsche, en uno de los aforismos que mejor ilustran el carácter del autor, afirmó: siempre que pienso contra algo o contra alguien. Desde la filosofía he naturalizado que todo pensamiento es discurrir intersubjetivo y, en cierto sentido, como decía el autor, una oposición frente a algo. En sus diálogos, en los que Platón juega a moverse entre posiciones contrarias, también se entiende la discusión como antagonismo y superación del conflicto. Sin embargo, la lectura de Sobre el pedestal me ha resultado una oportunidad para realizar un salto preposicional y pensar con, no contra. El curso pasado, un grupo de activistas del colectivo Just Stop Oil organizó acciones sobre determinadas obras protegidas por un cristal. No era la primera vez en la que esta intervención se convertía en una reivindicación sobre el medio ambiente. Cipri ya estaba en este momento trabajando sobre su libro y recuerdo las discusiones que acogieron la sala de profes sobre la vinculación posible entre arte, política y memoria, sobre la legitimidad de las acciones que atentan contra un legado cultural y artístico que es de todas. Recuerdo estas discusiones como un punto de encuentro y de cruce entre posiciones muy alejadas. Reconozco mi probablemente impopular entusiasmo por la acción y la reivindicación, aunque sean problemáticas. Comencé a leer este libro desde esta posición concreta y me he visto interpelada en estas páginas. Creo que esto es lo mejor que se puede decir de un libro, que induce a pensar. En este libro Cipri defiende su propia posición desde todos los ángulos desde los que se puede contemplar un pedestal. Y este es quizá uno de los aspectos que más me ha interesado de este libro, la capacidad de su autor de asumir la complejidad del poder sobre el que se erigen los pedestales, las exclusiones que necesariamente se generan al escoger una figura sobre otras, y las hace merecedoras de una escultura. Creo que en este libro se implican todos los matices y problemas que concentran lo que no deja de ser un símbolo. Las ideas que he encontrado en este libro están atravesadas por cuestiones como el poder, la idea de símbolo,
la política entendida como lo común y el arte como un lenguaje propio a partir del que tratamos de decir y representar aquello que trasciende la palabra, lo que con el lenguaje no basta. Leer sobre nuestros monumentos me ha conducido a una reflexión sobre los mecanismos a partir de los que configuramos nuestra identidad y memoria colectiva, cómo construimos las ciudades y qué deseamos proyectar y creer sobre nosotros mismos. Yo me he acercado a este libro desde un bagaje determinado, también con unas preguntas que han hecho que la experiencia lectora sea una de las muchas posibles, porque esta es una de las cualidades del libro. Cipri proyecta una historia sobre los monumentos, quiénes los construyeron y quiénes hoy cuestionan las bases que los levantan. Estoy convencida de que este marco amplio se presta a muchas y diferentes lecturas, pues la tarea de Cipri en este libro consiste en esto, en una visita acompañada por nuestra historia como algo vivo que todavía nos perfila y construye. Es probable que después de su lectura tengáis muchas respuestas, pues esta lectura te acerca al conocimiento de los monumentos que cohabitan nuestra ciudad y su pasado. Nos permite nombrar las obras que acompañan nuestros paseos y dotar de sentido el lugar en el que vivimos. Pero más allá de las respuestas, la lectura de este libro me ha multiplicado las preguntas. Su lectura exige una reflexión sobre aquello que nos acompaña a diario. Quizá esta sea solo una de las más bellas funciones de la lectura, agitar el pensamiento. Y precisamente hoy tenemos la ocasión de que Cipri responda a algunas de las cuestiones que han ido apareciendo en estas páginas. Y bueno, yo no sé si todos habéis leído este libro, pero yo he podido hacerlo, entonces quería aprovechar que tengo aquí a Cipri y que estamos todos aquí para lanzar algunas. Tengo muchas, entonces creo que puedo cortar, porque el público seguro que tiene algunas otras. La primera pregunta parte del prólogo, porque me parece que haces un ejercicio de honestidad muy interesante y muy poco común, que es situar de una manera muy honesta el lugar desde el que escribes. Entonces te quería preguntar qué significa esa mochila de la que hablas en el prólogo a la hora de escribir un libro sobre historia del arte y sobre los monumentos. Me gusta que me hagas esa pregunta. Cuando el prólogo es un ejercicio, yo a veces digo, lo llamo de sincericidio. Cuando yo recibo el encargo, ahora hablo del encargo. El encargo es que un día me llama un amigo, que es Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, y me dice, voy a dirigir una colección de libros en una editorial, que es ACAL, y quiero que tú escribas uno de ellos. Y yo, guay. Y dice, pero quiero que escribas sobre monumentos públicos. Y yo, bueno, según recibo ese encargo, yo me apuntaba en el móvil cosas, ideas. Iba apuntando cosas que yo creía que tenía que hablar. Creía que tenía que hablar de la iconoclasia, creía que tenía que hablar de Colón, creía que tenía que hablar de cuestiones religiosas, de cuestiones políticas, ¿no? Y entonces, antes de empezar, porque una de las características de este libro, que es muy del Altair, porque es verdad, gran parte está escrito aquí, gracias a una fantástica asignatura que se llama Unión Europea, gracias cuando yo tenía que hacer eso, yo empecé a hacerlo por orden. Es decir, yo primero escribí el prólogo, luego escribí el capítulo 1, luego escribí el capítulo 2, luego escribí el capítulo... Así, está escrito del tirón. Y al final los agradecimientos, tal como están en el libro. Y entonces yo en el prólogo lo que hago es un ejercicio de explicar mi contexto. Porque para entender la historia del arte y para entender la historia en general y para entender los acontecimientos tenemos que entender el contexto. Cuando nosotros estamos mirando el pasado, lo estamos mirando desde nuestro contexto presente. Y mi contexto presente es que yo soy hombre, tengo más de 40 años, voy a dejarlo ahí, he recibido una educación muy formalista, mi educación en la universidad fue muy formalista, y eso implica muchas cosas. Y además me eduqué a finales del siglo XX, principios del XXI, con lo cual hay cosas que hoy en día parecen clarísimas que en los años 90 no estaban tan claras. La cuestión del género, la cuestión de mogollón de cosas, ¿no? Y todas esas cosas a mí me generan una manera de pensar
que a veces es inconsciente. Hasta que no te paras a pensar cómo piensas, no te das cuenta de que tienes cosas aprendidas por eso, por las circunstancias en las que has vivido. Y eso es el ejercicio del prólogo, explicar el contexto y explicar que la memoria es débil. Tenemos una memoria muy débil y que además es manipulable, porque los recuerdos enseguida se desvirtúan. Nosotros utilizamos elementos que nos enganchan en los recuerdos, y esos elementos son las fotografías, o son las imágenes, o son los recortes de prensa, y el tiempo acaba desdibujándolos y acaba creando una narración de ese pasado que a veces es falsa. Y en el prólogo cuento una anécdota que yo he vivido en primera persona, que es el intento de golpe de Estado de Tejero, en el que yo tengo una imagen distorsionada de ese hecho histórico. Y yo y muchísimos españoles que recuerdan recibir la noticia del golpe de Estado, encender la tele y ver el Congreso de los Diputados vacío, y eso no pasó, porque las imágenes de televisión no se retransmitieron hasta 3 días después del golpe. Pero mi recuerdo, yo tenía 5 años, mi recuerdo era ver el Congreso vacío el día 23 de febrero, y es un recuerdo falso, ¿no? Es decir, ha sido ver documentales de lo que ha creado ese recuerdo. Pues igual que pasa con esto, pasa con todos los acontecimientos del pasado, es decir, es fácilmente manipulable. Y los monumentos hacen mucho por eso. Entonces, ese prólogo para mí era más que necesario, sobre todo porque el libro puede tener, tiene un perfil que es el de la persona que lo ha escrito, con lo cual es un aviso a navegantes. Os he escrito desde este postulado, desde esta persona que ha vivido esto y que conoce esto. Dentro de 20 años a lo mejor dicen, este tío estaba maracas de machín, ¿por qué decía esto? Bueno, es un poco eso, ¿no? Hablar desde dónde partes, esa es la idea. Vale, y hay una pregunta con la que estrenas el libro, y bueno, yo tenía muchas ganas de escuchar tu respuesta, y es: socialmente, ¿a quiénes colocamos sobre un pedestal? Y personalmente, como Cipri, como profe y como historiador del arte, ¿a quién colocarías tú sobre un pedestal como gesto de justicia? Qué buena, qué buena. Claro, es que, bueno, ya sabéis que los monumentos públicos han subido a pedestales o no, porque hubo una moda en los 90, que también hablo en el libro, de gente sin pedestal, a pie de calle, que es una... porque te chocas con las esculturas y dices, mierda, ¿qué hace esta cosa aquí? Por lo menos con el pedestal tienes un parapeto anterior. Pero bueno, sobre todo en el 19, que es la edad de oro del monumento público, se subía a prohombres. Siempre hombres, y siempre literatos, políticos, ¿no? Personajes como con un perfil así muy, muy marcado. Entonces, creo que como justicia poética tendríamos que empezar a subir a pedestales a los y las disidentes, ¿no? A esas personas que de vez en cuando se salen un poquito de la norma y nos muestran que hay otras vías, ¿no? Que hay otras vías de política, que hay otras vías de escritura, de mentalidad, ¿no? No tengo un personaje así clarísimo que diría tengo que subir, ¿no? Pero yo pondría más monumentos de monjas, que ya sabéis que tengo una cosa así un poquito personal ¿no? Porque me parecen personajes fascinantes y tan desconocidos. Tenemos una imagen muy equivocada del mundo de las monjas, sobre todo en ciertas etapas. Las etapas que a mí me gustan en el barroco, es súper interesantísimo ese mundo. Así que yo sí pondría un monumentito a mi Solana Dorotea, pues estaría guay. Ahora ya os pido que busquéis a Solana Dorotea de Austria, porque es importante. En el segundo capítulo te refieres al vínculo emocional que existe entre la ciudadanía y el objeto.
y me generó como una idea de que existe cierto arraigo afectivo entre una obra y la ciudadanía. Es posible que la crítica a lo que representan estas obras sea más común en generaciones posteriores, ¿no? Como estamos viendo con todo el activismo sobre el medio ambiente. Y se me ocurre que estas generaciones no forman parte de este sentir colectivo, entonces te quería preguntar si consideras que es posible construir un diálogo intergeneracional sobre el valor de estas obras. Sí, se habla en el mismo lenguaje. Quiero decir, el problema fundamental es que yo tengo un vínculo afectivo con Cascorro, que no se llama Cascorro, es Eloy Gonzalo, que es una escultura de Aniceto Marinas. ¿Por qué? Porque cuando de adolescente iba al rastro, pues ahí te encontrabas con Cascorro. Y es el personaje que está ahí, ¿no? Es decir, y no sabes ni quién es, un señor con una lata de gasolina, pero está en el rastro. Y entonces las vivencias divertidas del rastro, ese señor está ahí. Y eso es a lo que yo digo que es... Hablo de que es el paisaje emocional nuestro, ¿no? Es decir, es el que está ahí cuando nosotros estamos divirtiéndonos. Y entonces le acabas cogiendo afecto, como le cogías afecto a Daoiz y Velarde en el 2 de mayo, cuando se hacían botellones en los 90, ¿no? Y pues les coges afecto. Entonces, esa es esa parte a la que yo me explico. Es verdad que a lo mejor generaciones más jóvenes que vienen con otra idea, pues habría que explicarles por qué es interesante que haya ese personaje ahí, qué valor tiene y sobre todo reivindicar no tanto al personaje como a lo mejor el objeto, quiero decir, porque bueno, Eloy Gonzalo es héroe de la guerra de Cuba, es que la guerra de Cuba a mí me pilla lejísimos también, quiero decir. No tengo vinculaciones emocionales con la guerra de Cuba, sino con esa figura en ese marco arquitectónico. A lo mejor habría que explicar por qué es interesante Aniceto Marinas como escultor. Cuento una anécdota en el capítulo de las escultoras con una escultura de Colón que se salvó del vandalismo de las esculturas de Colón, porque la escultora era mujer y era abiertamente homosexual, era lesbiana, y entonces la ciudadanía de Brooklyn hizo un movimiento ciudadano para salvar esa escultura y que no se quitara y que no se destruyera, precisamente por el contexto de la realización, porque la escultora era mujer, que es algo... para mí ha sido una sorpresa, quiero decir, el capítulo de las escultoras es una sorpresa para mí, imaginaos, ¿no? Es decir, es que yo aprendí mogollón ahí. Y pues a lo mejor hay que buscar esos perfiles, ¿no? para enganchar, para que entiendan por qué es interesante. Bueno, y precisamente aprovecho para hablar de la resignificación. Cuentas ejemplos en el libro que me parecen muy interesantes y hablas, si no me equivoco, del caso de la ciudad de Viena, donde se convoca un concurso en el que se anima, o sea, una convocatoria para que surjan iniciativas para resignificar una obra o intervenirla. Sí. Entonces, te pregunto, porque justo al principio del libro tú hablas o sea, defiendes que conservar no significa exhibir, ¿no? Que esto fue una de las cosas que a mí me hizo replantearme mucho mi postura. Entonces, ¿qué estrategias crees que podemos desarrollar para que sea compatible la conservación y la agencia y la reivindicación? Claro, es que el tema es peliagudo. Yo soy muy de conservar, de guardar, porque creo que no nos toca a nosotros juzgar esas obras del pasado, sino mantenerlas para generaciones del futuro que lo verán con otra mirada. Entonces, si la destruyes, ya no tienes que mirar. Ese es mi punto de vista, que es muy de historiador del arte, de guardar, porque estoy acostumbrado a estudiar lo que nos ha quedado, no lo que se hizo, sino lo que nos ha llegado en muchos casos. Entonces, el caso de Viena es un caso que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando ya estaba con todo el proceso de coger ideas para el libro, pues fui con mis chicas a Viena de vacaciones y estando paseando en el Anillo de Viena, que es una ciudad estupenda, me encuentro una plaza fantástica. Viena, para los que no conozcáis, es una ciudad impoluta, está limpísima, limpísima. Y entonces me encuentro en una plaza una escultura llena de pintadas, pero pintarrajeadas, con bote de pintura y carteles en alemán
que como mi alemán es de andar por casa, evidentemente no entendí, pero veíamos que la cosa era chunga, ¿no? Es decir, que ahí pasaba algo. Entonces me apunté el nombre de la plaza, me apunté y dije, uy, esto tengo que investigarlo, a ver qué pasa. Y resulta ser que es la plaza dedicada a Karl Lueger, que fue alcalde, no sé la palabra, alcalde de Viena a principios del siglo XX. Y es que es un personaje muy problemático porque era abiertamente antisemita y él no llegó a vivir durante el nazismo, pero era como que prefiguraba el nazismo y es un personaje que en Viena no tiene ahora buen predicamento. Y entonces está abiertamente vandalizado, es decir, se deja vandalizar. Pero sí que es verdad que Viena abrió un concurso de qué hacemos con este monumento, que es además un monumento muy interesante, que es decir, estéticamente es muy potente. Y entonces ganó una propuesta que a mí me encanta, que es que la escultura la van a inclinar 3,5 grados. De tal manera que esa inclinación de 3,5 grados se supone que le genera como un movimiento así como de se está cayendo, que viene a tambalear el pedestal, ¿no? E incluir una explicación de por qué se hace esto, quién es este señor y dar contexto. Cuando yo estuve no estaba intervenida y este invierno sé que sigue sin estar intervenida, no se ha hecho eso, pero sí que se ha colocado una placa explicando quién es Karl Lueger y por qué es controvertido y por qué está vandalizada la escultura. A veces, a lo mejor, la manera de resignificarlo es dar contexto, explicar por qué este señor o señora o hecho debería ser remarcado o no, o deberíamos decir, esto a lo mejor no está muy bien, ¿no? Y es un poco el problema que comentaba Rafa con la Cruz del Valle de los Caídos. Están hablando de resignificarla, pero lo más importante que habría que hacer para resignificarlo no lo están haciendo, que es que tendría que desacralizarse el monumento, debería dejar de ser una iglesia, pero bueno, no me voy a meter en ese fregado, porque no me he metido. Hay que dar contexto, hay que explicar cómo se hizo, hay que explicar por qué se hizo. Yo no soy partidario de que se destruya, soy partidario de que se explique por qué se hizo, quién lo mandó a hacer y quién trabajó allí y en qué condiciones. Es decir, y cuando eso se explica, entiendes y valoras. El problema fundamental es que si no lo explicamos, se pierde el contexto y al final acaban siendo cosas que están ahí y que no sabes muy bien por qué están y genera controversia, claro. Ese es el problema. Que si no damos contexto, no entendemos y no apreciamos y no valoramos y es más fácil destruir cuando no conoces. Muy bien. Hablando del franquismo, hablas de una escultura de Mendizábal que pasa del Retiro a la Plaza del Progreso, que es ahora Tirso de Molina, si no recuerdo mal. Estaba en Tirso. Estaba en Tirso. Y comentas en el libro que es una escultura a la que se le pierde la pista en el franquismo. Entonces te quería preguntar, parece que siempre hacemos énfasis en cómo desde el activismo, desde la militancia, se ataca el patrimonio artístico. Te quería preguntar, ¿qué ocurre cuando quien destruye son las instituciones o el poder? Es que ese ejemplo es fantástico. Para los que no conozcáis, en Madrid, bueno, Plaza Tirso de Molina, conoceréis todos el monumento a Tirso de Molina. Bueno, el pedestal del monumento a Tirso de Molina no era para Tirso de Molina. El pedestal es el monumento que hizo José Grajera a Álvarez Mendizábal, ministro que hizo la desamortización de Mendizábal. Es un monumento que se hizo a mediados del siglo XIX en uno de los gobiernos progresistas del siglo XIX. Cuando llegan los gobiernos conservadores, paran el monumento. Cuando vuelve un gobierno progresista, vuelven a mover, así está unos años. Finalmente consiguen el bronce para fundirlo, lo funden, era un monumento de bronce bastante interesante estéticamente, y se coloca en lo que se llamaba la Plaza del Progreso, actual Plaza de Tirso de Molina. Y ahí está estupendo desde mediados del 19 hasta el final de la Guerra Civil. En el final de la Guerra Civil, al franquismo le molesta Mendizábal. Y claro, uno, con la mentalidad de ahora, diría, ¿por qué le molesta Mendizábal al franquismo? Por una cuestión importante, porque Mendizábal era el que había hecho la desamortización eclesiástica. Es decir, es el que había sacado todos los bienes de la iglesia y había subastado, ¿no? Los bienes de la iglesia. Entonces, la parte
más católica del régimen, a Mendizábal cariño no le tiene. Y entonces le molesta a Mendizábal y deciden quitar el monumento a Mendizábal y poner un monumento en piedra a Tirso de Molina, porque en el solar de la plaza de Tirso de Molina estaba el antiguo convento de la Merced Calzada, donde era fraile Tirso de Molina. Y Tirso de Molina, que es un fraile de vida disoluta, molesta menos a la Iglesia que el ministro que había mandado las desamortizaciones. Y entonces le hacen el monumento y está en su pedestal subido Tirso de Molina, que no tengo yo nada en contra de Tirso. Y el bronce de Mendizábal no se sabe qué pasa con él. Entonces, leyendo, me encontré un artículo del País que había escrito, creo que era Fraguas, diciendo que seguramente se fundió el bronce para hacer la estatua de Franco a caballo, que luego se colocó en nuevos ministerios. Estatua que fue retirada en 2005. Y que los que os acordéis de aquellas la tuvieron que retirar en agosto y por la noche, porque levantaban pollas. Quitar la estatua. Es decir, es estas cosas que bueno, se repiten constantemente. Es muy divertido, en realidad. Es decir, desde mi perspectiva de verlo como un fenómeno, me parece que es muy interesante porque dice mucho. ¿Por qué molesta un ministro del 19? ¿Por qué no molesta un fraile titiritero, disoluto? Y no, es decir, es muy interesante cómo se crean estos personajes que generan esa visión del pasado. Vale. En el capítulo 8 afirmas: el arte no puede ser ajeno a la realidad. Es una frase que me encanta. Y te pregunto, no podemos... ¿Pero eso lo he escrito yo? Lo has escrito tú, es una cita literal. Te pregunto, ¿no podemos entender desde ahí el rechazo a ciertas obras y a lo que representan, precisamente por esto que decías, de que hay ciertos símbolos que siguen muy vivos? Se puede entender el rechazo, y se puede entender que el rechazo puede ser una cuestión de gusto, pues una cuestión estética, pues una cuestión de mentalidad. Pero yo siempre distingo entre eso y el conocimiento. Entonces, considero que las obras de arte, de primeras hay que conservarlas, porque a lo mejor lo estás juzgando con unos ojos, ¿no? Los gustos cambian, las mentalidades cambian, y cosas que antes te parecían un horror ahora encantan, y viceversa, ¿no? Es decir, entonces a lo mejor una obra que sea muy controvertida, dentro de unos años, por lo que sea, pasa a verse con otra mirada, pues porque se descubre que el artista tal, por 50.000 causas, ¿no? Y en eso que es cambiante es donde yo creo que, bueno, vamos a conservarla, no tenemos por qué exhibirla, pero vamos a conservarla y luego ya veremos qué juicio en el futuro se da sobre esa obra. Es que es muy complicado, claro. Por eso digo, yo de primero el guardo y luego ya veremos, porque es verdad, el arte no puede ser ajeno a la realidad y nuestra vida tampoco, claro, nuestra vida tampoco puede ser ajena a nuestra realidad. Y bueno, y luego está el gusto, hacer muchas cositas. Vale, bueno, te voy a hacer la última pregunta. Tengo muchas, pero creo que también la gente tiene derecho a preguntarte. Y quiero acabar precisamente hablando de esta cuestión del exhibir. Hablas en el libro de cómo Javier Maduruelo problematiza la propia noción de pedestal, Sí. ya que ensalza y carga de significado las obras. Te pregunto, ¿consideras el pedestal un elemento a derribar o un elemento obsoleto? El pedestal es tan obsoleto como las tarimas en los antiguos institutos. Wow. Es decir, aleja, sube. Estamos subidos en una tarima. Pero yo lo veo más como un escenario que es más barroco. La tarima, los que hayáis estado en algún instituto antiguo de tarima, alejaba. En la facultad también pasaba, ¿no? La facultad sigue pasando, sigue habiendo tarimas. Aleja al profesorado, genera jerarquía. Hay un momento en el siglo XIX donde se ponen tan exquisitos que ya no importa la escultura, sino que importa el pedestal. Y el pedestal toma más protagonismo que la propia escultura, ¿no? Pasa con el Colón de Barcelona, donde el pobre Colón está allí así,
nadie lo ve, porque es todo pedestal. Pasa con el Colón de Madrid, que pobrecito mío, allá arriba, el Colón de Suñol, con todo el pedestal de Mérida. El pedestal aleja, genera esa sensación de intocable. Entonces sí que tampoco, es que también estoy un poquito, ya digo, estos que te ponen hiperrealistas a pie de calle, a mí me generan también tropezones. Entonces no, pero me parece más natural, es decir, me parece más natural. El Woody Allen en Oviedo, a pie de calle, o la Regenta a pie de la plaza, me parece una manera más natural, ¿no? Es como un personaje allí más, y no está elevado, no es... por otro lado le quita también un poquito magia, porque hay pedestales que están bien, ¿no? Es decir, que molan, pero en general estoy en contra, estoy en contra. Es que me contradigo a mí mismo, porque según estoy pensando me vienen a la cabeza algunas imágenes y digo, oye, es que aquí si le quitas el pedestal, por ejemplo, hablo del pedestal del Felipe IV en la plaza de Ópera, la Plaza Oriente, perdón. Y pobrecito, mi Felipe IV, ese pedestal tan grande es que no ves al caballo. O sea, es decir, tienes una escultura que es una pieza de las mejores esculturas de la historia de las esculturas ecuestres, y me la subes ahí en un mamotreto de 2 metros, que no la ves. Es decir, pedestal en principio en contra. Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, no tiene preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Cuestión. Yo tengo una pregunta, pero prefiero para el final, porque yo no me he leído el libro y me va... A ver, pues lo mismo te hago spoilers. No, es porque me va a costar un poco decirla. O sea, ¿cómo la voy a elaborar? Si quieres lo voy haciendo, porque estamos en familia. Pero... Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más interesante? A ver, que estabas hablando un poco de, bueno, el tema del poder, ¿no? El tema de cómo nuestra propia realidad nos hace percibir, ¿no? Has escrito el libro, ¿no? Desde ese poder y ese privilegio que tienes también como profe, como conocedor. Entonces, a ver, me pongo nerviosa. ¿A quién deberíamos dejarle decidir qué es monumentable, ¿no? Porque claro, guardamos muchas cosas, dices tú, hay que guardar todo el arte, no se guarda todo el arte. No. Se guarda el arte que decidimos que es importante para alguien, en un momento dado, pues lo que has dicho, ¿no? El franquismo, la iglesia, ¿no? ¿Quién debería decidirlo? Es muy buena pregunta, porque además es complicado. Desde el siglo XIX para acá surge una figura que es el crítico de arte. Que no es el crítico, que no es el historiador, ¿vale? Sí, fíjate que conozco más críticas, pero sí. Y sí, en masculino, fíjate. Pues esa es otra de las rémoras que tengo, que aunque uno intenta cambiar el lenguaje, cuesta mogollón. La crítica de arte que surge en el 19 es los que empiezan a dirimir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ahí tiene mucho que ver las academias, el sistema de estudios que lo cuento también en otro capítulo. Y que es muy interesante saber cómo se estudia arte a partir del siglo XIX y cómo de repente, en un momento dado, en toda Europa se hace lo mismo, pero lo mismo. Es decir, que tú puedes estar viendo una escultura en Noruega y una escultura en Grecia y una escultura en Madrid y se van a parecer mogollón, porque se está haciendo lo mismo. Y eso es lo que da esa idea del gusto, lo que se conserva, y es verdad, y ahí implica mucho el poder. Y por ejemplo, en un momento dado, el franquismo, cuando quiere demostrar que es bueno, a partir de los años 50, el desarrollismo, en los 60 sobre todo, utilizará el arte como estrategia diplomática exterior y utilizará el arte de vanguardia, el arte más vanguardista que se está haciendo en España, el grupo El Paso, el informalismo, es decir, gente que hace abstracción. ¿Por qué? Porque la abstracción tiene una cosa muy interesante, que es que aunque esté haciendo una crítica muy dura al régimen, tampoco se ve. Y esa
es en ese movimiento, por ejemplo, es cuando se hace el Museo de Esculturas al Aire Libre de Eduardo Dato, que son esculturas de los principales artistas de vanguardia, escultores. Está Chillida, está Chirino, está Millares, es decir, hay gente ahí muy interesante. Y lo está financiando, es decir, lo está apoyando el régimen. Y está diciendo que ese arte es bueno. ¿Por qué? Porque es un arte que aunque tenga crítica, a simple vista no se ve. Entonces, es una buena pregunta y es de difícil resolución y difícil respuesta. Porque claro, ¿quién decide ahora? Ahora nos basamos mucho en el mercado, por ejemplo. ¿Qué arte se compra, qué arte no se compra, ¿no? Y es lo que está llevando a, pues eso, a que haya gente exponiendo, ¿no? Ahora mismo la artista más cotizada del mercado español es un poquito un fraude. Porque es una tía que hace unas cosas que parecen como súper novedosas, que no lo son, y que parece que es como súper guay, pero no lo es, pero simplemente es que tiene detrás un marchante fantástico que le mueve muy bien las cosas y está haciendo unas exposiciones en los sitios más importantes de España, pero que luego lo ves y dices, a lo mejor no. Hay gente que se sabe vender. ¿Y te puedo hacer otra más? Nada, esto es más curiosidad, porque hemos hablado mucho sobre las mujeres en los libros de texto, que no fueran parte un capítulo, y tú y yo tenemos más o menos la misma opinión, pero has decidido hacer un capítulo de ellas en vez de meterlo en el resto de los capítulos. ¿Puedes comentar tu decisión? Lo explico en el prólogo y explico que es una decisión que a día de hoy, todavía te digo, a día de hoy es una decisión que ya la tomé y ya está, pero que a día de hoy sigo pensando que se podía haber hecho de otra manera, pero que no, yo pensé que esa era la mejor. Y pensé que era la mejor porque, aunque sí que he intentado, y me han salido nombres de mujeres para meter en todo el libro, necesitaba un espacio donde meter nombres. Es decir, donde, venga, aquí además te voy a sacar los nombres y buscar esos nombres, porque si no lo nombramos no existe. Y entonces, como es el primero, digamos, es como voy a hacerlo, venga, por primera vez, voy a sacar estos nombres que yo mismo he descubierto. No he redescubierto, he descubierto. Es decir, que yo no sabía de la existencia de muchas de ellas. He flipado con las americanas. Sí que conocía varias y de las que yo quería hablar. Es decir, yo antes de empezar el libro, pues de todas esas americanas que menciono, pues sí que conocía tres. Pero es que hay otras que no tenía ni idea. Y esculturas muy icónicas porque son esculturas que salen en todas las pelis americanas. Por ejemplo, la fuente del centro de Central Park. Es una fuente que hay una señora con alas que sale en todas las pelis donde sale Central Park. Eso lo hizo una señora. En las pelis no te lo dicen, claro. ¿No? Es una imagen como muy icónica que nunca vas a pensar que lo hizo una señora. Nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué opinas, como historiador del arte, de una banana pegada en la pared con un trozo de cinta americana? La obra de Catalán. A ver, yo soy muy fan de Mauricio Catalán. Voy a empezar diciendo que me parece que es genial porque los artistas a partir de un momento dado dicen, ver, como cualquier cosa que yo decida como artista que es arte, pues me voy a reír. Y es un ejercicio muy interesante porque en el fondo hay quién es el que tima. ¿El que pega el plátano con cinta americana o el que lo pone a la venta por $100.000? ¿El que lo compra por 300.000? Quiero decir, cuando tú estás dispuesto a pagar $300.000 por un plátano pegado con cinta americana a la pared, el artista no te está engañando, porque es una pared, un plátano y cinta americana. ¿No? Es un juego muy interesante de pensar, de darle vuelta. Y Catalán, que es el artista, es que yo soy muy fan de ese señor,
Porque ese señor juega con nosotros constantemente. Y a mí que jueguen conmigo me hace gracia. Yo no iba a haber pagado los $300.000. Ahora, como propuesta, me parece divertido. Y ser divertido es interesante, ¿no? Es decir, una propuesta divertida, una propuesta... Ya casi no hay nada provocador, porque se han hecho tantas cosas, desde la mierda del artista de Mazzoni, que es un señor que se supone que enlató su mierda, vamos, en latas y la vendía, porque decía que era creación suya, salía de su cuerpo. Desde eso que se hizo en los años 50, ojo, cuidado, que ha pasado más de medio siglo, que han pasado 70 años de eso. Desde eso cualquier cosa es posible. Entonces, es jugar, y es verdad que esas provocaciones se hacen para eso, para provocar. Todos los años, en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, todo el mundo va a ver cuál es la obra problemática, porque siempre hay alguien que va a presentar algo así como para... Y ya los propios periodistas van buscando solo eso. ¿Y tiene más obras así de ese estilo? Tiene un váter de oro. El váter de oro también me hace mucha gracia, porque es un váter perfectamente utilizable, es decir, está perfectamente, pero es de oro. Quiero decir, es jugar, es provocación. Vamos a ver, yo empiezo por decir que no he leído el libro, o sea, que lo acabo de comprar, con lo cual te voy a hacer una pregunta que tenga que ver con lo que está por fuera del libro y no con lo que está por dentro. Tú más o menos, imagino que en el libro lo que contarás son ejemplos en los que monumentos públicos en un momento histórico se levantan porque se considera importante, después cambian las circunstancias, cambian las mentalidades y entonces el monumento público se convierte en un problemita. Y entonces muchas veces reaccionamos de diferentes maneras. Algunas veces los bajamos del pedestal, los guardamos, otras veces los dejamos ahí, nos acostumbramos y ya está, y otras veces pues echamos una cuerda, tiramos y lo tiramos al suelo, lo fundimos, lo pisoteamos. Bien. Como eso en realidad es un proceso que yo creo que ha pasado siempre, lo que pasa es que a lo mejor ahora nos damos más cuenta, o a lo mejor se han dado cuenta siempre y no lo han dicho, no sé, o no nos damos cuenta de que ya se daban cuenta. Pero mi pregunta es, como eso ya pasaba y va a seguir pasando, ¿cuál va a ser la próxima estatua que tiremos? Ah, muy buena. Para no ponerme debajo. Va a pasar, sí. Además, en el libro... ¿Cuál va a ser? En el libro hablo desde la antigüedad. Quiero decir que Claro. hago historia. Quiero decir, a ver, empiezo en la prehistoria y llego hasta casi ahora. Pues seguramente... Cuando estaba ya en la fase de edición del libro, cayó Bashar al-Assad. Y la primera imagen que vimos fueron las estatuas del padre de Bashar al-Assad tiradas en Damasco. En cuanto caiga otro régimen que esté más o menos... ahora Estados Unidos va a relevantar, ¿no? Donald Trump ha dicho que va a recolocar todas las esculturas que se tiraron de los esclavistas y de esto hace 2 semanas lo dijo, que iba a reponerlas todas. Pues esas lo mismo son las próximas en caer. Claro, porque si en Charleston vuelves a subir al general Lee, pues lo mismo te tiran al general Lee. Por mucho que el señor Chetos diga que... Pero entonces no me pondré debajo de ninguna por si acaso. Exacto. Son peligrosas las de los personajes políticos siempre. Los personajes literarios dan menos guerra. Puedes tomar el sol debajo de Quevedo. No creo que lo tiren. ¿Qué tal, Cipri? Te voy a hacer una pregunta porque soy el profe más joven de la sala, ¿eh? Sí. Es una curiosidad. No, tengo una curiosidad porque has comentado que subirías a un pedestal a una monja, Sí. cosa que me parece formidable. Yo también, incluso a alguna virgen, a modo personal. ¿Subirías a algún papa a algún pedestal? Ahora que está tan de actualidad. Alguno, pero no por cuestiones religiosas. Fíjate. Y no de los de ahora. Del siglo XX ninguno. Pero un Barberini, es decir, yo me voy a los barrocos.
Lo digo porque hablo de varias esculturas de Juan Pablo II que pueblan Madrid, que son esculturas además que ya en su momento fueron polémicas. Estoy acordándome porque el escultor Juan de Ábalos hacía cositas. El Juan Pablo II en la Almudena está chutando a gol. La próxima vez que le mires, imagínale con una pelota debajo. Está chutando a gol. Es decir, es una escultura que creo que es fallida, porque intentó dar como una cosa así como de aire y el movimiento es rarísimo. Y la otra que tiene en Madrid es Juan Pablo II, que es la que está ahora exiliada en un parque por Hortaleza, que es Juan Pablo II como peregrino. Es fea, quiero decir, es ese problema. Sin embargo, por ejemplo, ahora que estábamos viendo en estas semanas de atrás, cuando el Papa estaba en el hospital, la que había en la puerta del Gemelli, que era Juan Pablo II, pero como abstraído, así como un H, me parece mucho más entrañable y me parece más interesante estéticamente que las muy realistas o las que quieren dar, insuflar como aire, ¿no? Es que hay gente que se viene arriba, escultores hablo, y hacen cosas de verdad que es como, chico, esto en los 90 ya esto. Es decir, ahí va un poco también lo del gusto. Es decir, que haya alguien haciendo un váter de oro y tú haces una escultura hiperrealista de un personaje. Entonces, yo creo que hay que subir al pedestal ahora a personajes con perfiles menos políticos, y al final los papas no dejan de tener un perfil muy político, son jefes del Estado, también religiosos evidentemente, pero tienen un perfil muy político. Hola, Cipri, compañero. Bueno, yo todavía confieso que no he leído el libro, lo iba a leer en Semana Santa, pero de procesiones y cañas no he podido. Mira, pensando en el futuro, has comentado en el prólogo y en varias ocasiones que es un libro que fue un encargo, ¿no?, de un compañero tuyo. Entonces, pensando en un futuro, si nadie te hiciera un encargo, si Cipri se levantara y soñara con un libro, ¿qué escribirías? ¿Continuarías con esta temática o irías a tu barroco? No lo sé. Seguramente. ¿Qué soñarías? A ver, el libro que yo tengo, lo que pasa es que lo tengo a medias, porque lo tengo a medias con Elena. Aunque se tape, porque la inductora en parte yo quiero hacer un libro de monjas. Sí, quiero hacer un libro de monjas del barroco, pero como no me lo ofrecen, pues mientras tanto, es decir, mientras tanto tendré que hacerme nombre escribiendo cosas como un mercenario de fortuna, porque el próximo, que ya lo tengo, ya está, sí, que ya estoy con el segundo, va a ser sobre Madrid, pero sobre Madrid en el barroco. Bueno, gracias, Cipri, por la charla, que es muy interesante, y compañeros también. Has hablado de la resignificación del Valle de los Caídos, que no puede faltar. Y yo me pregunto, si consideras que se puede resignificar desacralizando la basílica o de otra forma, con algún monumento mucho más, o al menos para mí, más chocante y más difícilmente resignificable, como el Arco del Triunfo, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque ahí sí que hay una intencionalidad clarísima y es... Fíjate, el Arco del Triunfo tiene una intencionalidad clarísima y es muchísimo más visible en la capital, entrando, quiero decir, y es complicado de resignificar porque además el arco, si no recuerdo mal, pertenece, y esto es otra cosa importante, ¿quién tiene la titularidad de los monumentos? Que es una cosa, en algún caso no recuerdo si he tratado o no, porque lo tenía en mente, pero como luego escribiendo me va santo al cielo. El Arco del Triunfo, si no recuerdo mal, pertenece a la Complutense, porque se creó con la idea de que fuera un museo, porque es hueco por arriba, y iba a ser un museo de arte pro Cruzada Nacional, claro.
Al final no se hizo museo, pero la titularidad es de la Complutense. Y resignificarlo es complicado porque es un arco de triunfo, quiero decir, claro, ¿qué haces? Le quito el cartel, pongo un cartel encima, pongo al lado una cartela que no se puede leer porque no puedes acceder, porque está en mitad de una rotonda, con la A6 dándole la vuelta. Es decir, es bastante complicado, sí. Pero sin embargo, fíjate, se habla mucho menos de él. Se habla muchísimo menos de él. ¿Por qué? Porque aunque es un arco de triunfo, y está clarísimo que es un arco de triunfo, visualmente no molesta tanto. A lo mejor porque no es una cruz. Y fíjate que, por ejemplo, la Cruz del Valle de los Caídos me parece que tiene más mérito artístico, porque es una proeza técnica. Quiero decir, una cruz de 150 metros ahí, sostenida, los cálculos del ingeniero fueron de manual. Quiero decir, me parece que es una proeza técnica. Entonces, yo creo que para el Valle de los Caídos, sobre todo lo de la desacralización sería interesante para quitarle ese estigma, y tiene espacio suficiente para que se pueda explicar. No te vas a perder porque es que allí no puedes hacer muchas más cosas. Quiero decir que o te vas por los arcos o ya no hay nada. Y ahí puedes colocar carteles. Es decir, el arco del triunfo es mucho más complicado. También se puede explicar y no se explica. Es decir, que se podría hacer más y no se está haciendo. No se está haciendo porque por lo que sea no molesta. Yo, Cipri, comentarte un poco que lo que nos ha comentado tanto Amanda como Rafa, creo que es muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, Rafa nos comentaba que cuando tú estás leyendo el libro es como que estás leyendo, estás escuchando a Cipri, ¿no? Porque te encuentras tanto, ahora que mencionabas, que te comentaba yo ayer, por ejemplo, un poco un chiste, ¿no? Que viene muy a cuento con la escultura de Juan Pablo II, el papado y tal. También hay partes más formales, más coloquiales. Y luego hay partes, como decía Amanda, que a mí me han hecho mucho reflexionar, porque por ejemplo en cursos como el segundo de bachillerato hablamos mucho de la memoria, ¿no? Memoria histórica, memoria democrática, que se llama ahora. Entonces, yo te quería preguntar dos cosas. La primera sería, ¿cómo crees tú que los monumentos, ya que has hecho el libro sobre ellos, influyen a crear o a modificar, o cómo influyen en la identidad colectiva, ¿no?, de una sociedad? Y también, ya que nos hemos quedado un poco los que no éramos del Altair con la duda, en base a esos debates que teníais, ¿cómo crees tú que, o qué crees tú que dice de una sociedad no solamente destruir o derribar, cambiar un monumento, sino también el construirlos? Ya después, si puedo, te hago. Vale. Lo de los monumentos es fundamental para entender esa mirada al pasado. Que en el temario actual, en segundo bachillerato, se incluya a Colón, tiene que ver con que en el siglo XIX surge en las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento un ensalzamiento a la figura de Colón, porque hasta ese momento era uno más de los descubridores, ni siquiera el más importante, porque Colón, como bien sabemos los que nos dedicamos un poco a esto, era de orígenes turbios. Y como era de orígenes turbios, que él se dedicó a tapar, y era un personaje que para la historiografía más tradicional era incómodo, hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se ve de otra manera, y se le ensalza, y se crean todas estas imágenes de Colón con el niño en la rápida, ¿no?, y yendo a ver a la reina, y surgen todos los monumentos de Colón, son todos del siglo XIX, no hay ningún monumento anterior a esa figura, ¿no? Y parte de ese relato, el relato del descubrimiento, viene de la historiografía del XIX. Entonces, claro que afecta mogollón. Yo siempre bromeaba cuando daba segundo bachillerato, porque como todos los personajes del siglo XIX o son calles de Madrid o tienen estatua, ¿no? Decía, este es el Marqués del Duero, que lo tenéis en no sé dónde, y esto es que tenéis la calle en no sé dónde, ¿no? Es decir, pues eso, claro que implica que le des más peso o menos, por ejemplo, en los temarios, al final, porque al final acabamos haciendo esa historia de personajes, no estamos haciendo
Estoy pensando en segundo bachillerato y no estamos haciendo historia de mentalidades, ni estamos haciendo historia del pueblo, ni estamos haciendo historia de nombres, casi. Y luego, ¿cuál era la otra? ¿Qué crees que dice una...? Sí, la construcción, lo de la construcción. Claro, depende cómo se haga. Si es una obra colectiva, quiero decir, si es una obra que parte de la colectividad, sociedad colectiva, y la ve como tal, dice mucho. El problema es cuando es solamente de una parte o de las élites, que es lo que pasaba hasta el siglo XIX. Que todos los monumentos son la élite cultural o la élite del dinero o la élite política, ¿no? Si estás viendo un monumento ahora, es que tampoco, si no se me vienen cosas así muy contemporáneas, y las contemporáneas que se me vienen son horribles. La escultura más grande del mundo, que está en la India, es el padre de la patria, y sería como, ¿no?, esa representación de la India descolonizada. Y es un horror, porque es un mamotreto es gigante, pero gigante a una escala que da miedo. Quiero decir, yo veo ahora como poco proclive, a lo mejor es mi mentalidad occidental actual, poco proclive a hacer cosas públicas así como que hablen de toda la sociedad, ¿no? Siempre lo veo como muy marcado. Las últimas cosas que hacen siempre están como muy dirigidas, muy marcadas a un sector muy concreto. No lo veo colectivo, no lo veo de toda la sociedad, no veo implicación social. En la Edad Media, por ejemplo, la construcción de una catedral implicaba a todo el mundo y era el símbolo de la ciudad. Y en el siglo XX, no. Ya en el XXI te cuento. Y la segunda cuestión, así un poco que yo, como voy por el capítulo 4, a lo mejor no, pero creo que después de haber escrito el libro, a lo mejor que nuestros alumnos que están por aquí, algunos se tapen un poco las orejas, ¿no? Pero es verdad que las nuevas generaciones que vienen no van tanto al detalle, las fuentes de información como TikTok, en vez de, pues, a lo mejor un periódico, un tal, ¿no? Pues son nuevas fuentes de información, porque todo mucho más breve, más directo. Una pregunta que a lo mejor la respondes en el final del libro, pero es: ¿tú crees que los monumentos, por estos cambios sociales, muchos pasamos cerca de monumentos, habla de monumentos, y no sabemos si siquiera lo que pone en la placa que hay? ¿Tú crees que los monumentos realmente, a día de hoy, y sobre todo en los años venideros, sirven, funcionan? Y si crees que se les podría dar alguna otra vuelta de alguna manera. Yo creo que funcionan porque son ese reflejo del pasado, y entonces sirven porque te puede servir para lo que te decía antes, ¿no? Te sirven desde para hacer la broma de los huevos del caballo espartero, te sirve para decir que claro que tiene una utilidad, pero es verdad que hay que enseñarlo. Si el problema al final es ese, que hay que enseñarlos. Pero estoy pensando en Madrid, que es la ciudad que conocemos todos mejor, porque es la que nos pilla más cerca. Es que vayas por donde vayas, es que está plagado de mejores, peores, tal. Entonces al final acaban siendo puntos de referencia, acaban siendo ese lugar en el que quedas. El oso y el madroño es ese, que es horrible, por cierto. Al pobre oso tiene la cola ya desgastada, porque ahora se ha puesto de moda tocarla. Quiero decir, pues esas cosas va a seguir pasando. Y vas a Florencia y tiras la moneda por el jabalí este de bronce, y vas al sitio este de Julieta a tocarle la teta, y quiero decir, y esa utilidad se sigue haciendo en monumentos. Quiero decir, sigues viviéndolos, algunos más cercanos y otros menos, dependiendo de personaje y del pedestal, claro. En algunos no llegas. Al oso es que es pequeño, súbete al Carlos III, que lo han metido ahí en mitad de un charco y ¿no? O al Felipe III de la Plaza Mayor, que tiene corriente eléctrica, para que no se apoyen las palomas.
Bueno, no sé si es corriente eléctrica o algo, pero tiene metido un algo para que no... Bueno, Cipri, te iba a preguntar que ¿crees que se puede juzgar un monumento por el autor que lo haya hecho? Sí, es una manera de juzgarlo. Quiero decir que como cualquier otra, puedes juzgarlo desde la estética, puedes juzgarlo desde la ejecución, desde lo que cuenta o cómo lo cuenta y desde por qué se cuenta, ¿no? Es decir, hay monumentos que hablan de esos autores, claro. Es decir, el autor, sí, claro que sí. Es otro parámetro más. A mí no me gusta mucho el término juzgar, porque sino más acercarte a él o investigar o conocer desde ahí. Porque juzgar, quiero decir que no quiero juzgar yo. Pero sí se puede. Y además, bueno, lo contaba, en Nueva York se salvó un Colón porque la autora era la que era. El monumento es a su vez el que es. ¿No? El personaje, a lo mejor en Estados Unidos levantan pollas desde una visión diferente a la nuestra, pero como la autora que lo había hecho tenía una circunstancia vital diferente, pues deciden que merece salvarse y no sufrir pintadas ni vandalizaciones. Sí que es interesante. Wow. Llevamos casi una hora y media. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues nos toca cerrar. Vuelvo a reiterar las gracias. Gracias a todo Elías Altair por facilitarnos este acto, y el espacio, el lugar y todas las oportunidades. No veo a Verónica. Que está así atrás. Gracias, Verónica, por permitirlo y por acceder. Gracias, Cristian, por organizarlo, por forrar el instituto con fotos mías. Por si no quedaba claro quién era. Gracias a Rafa y gracias a Amanda por estar aquí acompañándome. Me he sentido muy arropado y además han dicho cosas muy interesantes, que además es que a mí ya se me ha olvidado lo que escribí, con lo cual que me lo refresquen está guay. A veces me sorprendo yo a mí mismo. Y gracias a todos por asistir, porque la verdad es que estas cosas emocionan y gustan. Así que nos vemos en la próxima.